Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver por qué aparece moho y condensación en las ventanas de nuestro hogar y cómo podremos solucionar este tipo de problemas. Este problema es bastante común en muchos hogares y suele ser siempre en épocas de frío. Las ventanas se quedan con gotas de agua y empañadas, pero en muchas ocasiones nos queda la pared de alrededor de la ventana humedecida y muy fría, incluso sin llover. Y con el tiempo, que a veces no es demasiado, aparecen manchas de moho justo al lado de la ventana, manchando la pared de color negro. Y en muchas ocasiones, si no hacemos nada, cada vez va peor. Este problema es generado básicamente por una mala instalación de la ventana. Con esto no quiero decir que esté mal montada, ya que la ventana hace su función, abre y cierra sin problemas, hace la junta bien y no deja pasar el aire frío. Y cuando digo que están mal montadas me refiero a que falta aislamiento, y por eso tenemos este problema. Normalmente, cuando se monta una ventana, se ajusta el ladrillo de la pared y se fija con unas palomillas. Después se rejunta con cemento y se hace un cordón de silicona para que quede bonito a la vista y no entre agua, aire, etc. Como comento, la ventana está bien instalada. El problema viene porque normalmente en esta junta entre la pared y la ventana no está correctamente bien aislada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el frío del exterior impacta sobre nuestra ventana y en estas zonas, al no tener mucho aislante térmico, hace un contraste con el calor de nuestro hogar. Y de esta manera se genera una condensación. Esta condensación, para que entendamos, es vapor en aire y se impregna en las paredes, porque la pared al ser porosa lo absorbe y queda humedecida la pared. Por el contrario, en la ventana, al no ser porosa, queda el agua y gotea. Pero la pared pues absorbe esta humedad y hace que se genere el moho, ya que es donde aparecen los sitios de humedad. Y por mucho que lo quitemos, al poco tiempo vuelve a aparecer. Para retirar el moho no es muy complicado, pero te dejo un enlace aquí arriba para que puedas ver cómo se puede quitar el moho con total seguridad, ya que es perjudicial para nuestra salud. Para solucionar este problema lo que tendremos que hacer es aislar bien la ventana. ¿Y cómo podremos hacerlo sin tener que hacer demasiada obra o evitar gastarnos mucho dinero en ello y poder solucionar el problema de que la ventana gotee? Pues hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas, que creo que es la más recomendable, es repicar todo el contorno por fuera, con un martillo y escarpa. Muchas veces quedan huecos que no están macizos, ya que la obra sencillamente se tapa el problema por encima, para que quede bonito y lo tapamos con cemento. Pero claro, hay una capa fina de cemento y después de la capa fina hay un hueco donde el frío sí entra y ahí es donde tenemos el problema. Que nos hace de choque térmico y genera esta condensación y moho alrededor de la ventana. La idea es repicar todo el marco en busca de estos huecos. Una vez tengamos los huecos localizados y el borde repicado, lo rellenaremos con espuma de poliuretano. Esperaremos a que se seque y recortaremos los sobrantes. Después lo que tendremos que hacer es colocar una capa fina de cemento impermeable para dejarlo liso y así tendríamos el problema resuelto. Otra solución que podemos hacer para solucionar el problema de condensación en las ventanas, y más sencilla y fácil de hacer, es colocar una placa en los laterales de la ventana que dan al exterior. Estas placas son placas de poliestireno, se llaman placas de sistema SATE. Estas placas, para que lo sepáis, aquí tenéis un enlace que os explico para qué sirven y qué son. No son muy caras y son fáciles de maniobrar, así que es una opción a poner para evitar estos problemas. Y eso sí que es verdad que perderemos un poco de espacio en la ventana, pero es la manera más rápida y fácil de solucionar el problema. Perderíamos unos 3 centímetros por banda. Normalmente no importa, ya que el marco de la ventana ya hace en grueso y no nos perjudicaría demasiado. Estas placas se cortan con un cúter, mediremos la medida y cortaremos los trozos que necesitemos. Es recomendable hacer los 4 lados de la ventana. Una vez tengamos la placa cortada, con un cemento cola para exteriores untaremos toda la parte a pegar y la pegaremos tocando la ventana. En la parte que da de abajo de la ventana la tendremos que colocar con un poco de inclinación hacia el exterior. Esto es porque si llueve el agua no nos quede encharcada en esta zona y la expulse hacia el exterior. Una vez tengamos las placas colocadas y secas, el problema quedará resuelto. También, para que quede curioso, podemos pasarle una capa fina de cemento cola encima de esta placa, para que quede como si fuera una pared y luego la podríamos pintar. Y de esta manera quedará como si fuera de la misma pared. Es importante saber que estos problemas de moho alrededor de las ventanas o condensación en las ventanas es generado por un contraste térmico y poco aislamiento en el hogar.
Si tenemos problemas de humedad por condensación en casa, tenemos la cama, ropa, armarios o hay paredes que tienen moho y aunque lo quitemos vuelve a salir, es porque tenemos un problema en casa. Es un problema de humedad por condensación. Y sería conveniente que se solucionara lo antes posible, ya que es un incordio tener estos problemas. Tengo varios vídeos en el canal que explican cómo quitar las humedades en un hogar. En la descripción o por aquí arriba te dejaré los enlaces por si les quieres echar un vistazo. Y esto es todo, espero que puedas solucionar el problema. Si es así o tienes alguna duda, no dudes en dejármelo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.